La defensa de la libertad de expresión necesita un límite, requiere un límite autoimpuesto. Si no sería correcto entrar a una mezquita en Nueva York y empezar a repartir ejemplares de la Torá en hebreo, tampoco sería correcto ir a una iglesia católica en plena misa y empezar a repartir ejemplares del Corán. O sea, hay algo que la delicadeza entre las personas requiere, me parece, de la necesidad de tomar en cuenta la opinión de los demás. Buenos días, le habla Ricardo Bello desde Sevilla, España, en el programa Ecos de 1986. En el episodio pasado intentamos comentar, analizar el libro más reciente de Salman Rushdie, Cuchillo, Knife, publicado hace un par de meses atrás, por el atentado que sufrió el escritor 2 años atrás en una localidad de los Estados Unidos, un poco como consecuencia de la fatua de la condena a muerte publicada en Irán décadas atrás. Pero estábamos tratando de entender hasta qué punto es posible pensar que la libertad de expresión debe incorporar o puede incorporar la posibilidad de injuriar o de perjudicar psicológicamente, espiritualmente, moralmente a otra persona. ¿Cuándo se debe detener o si se debe detener la libertad de expresión? Es un tema que tenemos que hacerlo, no solamente a nivel social y político, a nivel de las comunidades o naciones, sino a título personal, individual. Ustedes y yo, por supuesto. Otros escritores han sufrido atentados, y Rushdie lo recuerda ciertamente en Cuchillo. El escritor egipcio Naguib Mahfouz, premio Nobel de Literatura, autor de su extraordinaria trilogía El Cairo, a los 82 años fue atacado le clavaron un cuchillo en el cuello en 1996 por haber publicado la novela Los hijos de Gebalawi, una alegoría sobre el nacimiento de las 3 religiones monoteístas en un barrio del Cairo, un libro que de acuerdo a su atacante ofendía al Islam. Los autores del atentado fueron condenados a muerte por el gobierno egipcio, que tenía al escritor Mahfouz en gran estima, y luego fueron ejecutados por la horca por el gobierno egipcio. Eso es un poco, prácticamente, la única mención a violencia ajena, externa a su figura que Rushdie comenta. Los poetas, por supuesto, tienden a ser perseguidos con mayor ferocidad, es verdad, que otros intelectuales, que músicos, por ejemplo. El caso de Dmitri Shostakovich, que no se sabe si es que era tolerado por el gobierno de Stalin, utilizado por el Partido Comunista de la Unión Soviética, o él era comunista o se dejaba utilizar como propaganda para salvar el pellejo. Algunos escritores se salvan. Boris Pasternak se salvó en la Unión Soviética, pero a Mandelstam lo mataron. Milan Kundera logró huir de Checoslovaquia, pero Solzhenitsyn pasó muchísimos años preso, y otros como Federico García Lorca y Miguel Hernández fueron fusilados durante la Guerra Civil Española. Es decir, el escritor tiene derecho a decir la verdad, pero en la mayoría de los casos su oposición a las autoridades es un tema más bien una crítica a los sistemas políticos, no a la fe profesada, a la religión, a la espiritualidad de muchas millones de personas, y que representan en la mayoría de los casos un componente decisivo, fundamental, central de la identidad personal de estos creyentes. La identidad no está reducida a la jurisdicción de la política o de la geografía. Soy venezolano, soy español o soy francés. Hay de dónde viene mi familia, cuál es la lengua que yo hablo, cuál es el Dios a quien yo rezo en hebreo, rezo en latín, rezo en árabe. Es decir, ahí la religión implica, es una
forma una identidad, estimo, mucho más profunda y más radical, más de raíz, de fondo de cualquier otra condición que nos afecte en la vida cotidiana. Esto no quiere decir, por supuesto, que la fatua esté justificada, menos aún cuando conocemos el momento y el contexto de su publicación. El ayatolá Khomeini se había visto obligado a dejar interrumpir la guerra con Irak contra el régimen de Saddam Hussein, después de 8 largos años de un sangriento conflicto que llevó a la muerte a cientos de miles de iraníes, lanzadas a un sacrificio inútil como olas de mártires contra las trincheras iraquíes. Además, Khomeini en ese momento estaba sufriendo los ataques de una oposición política creciente por parte de los reformadores políticos en Teherán, como Rafsanjani, que cuestionaba la política exterior del ayatolá. En ese momento, en ese instante, en esa circunstancia, la embajada de los Estados Unidos en Islamabad, Pakistán, fue atacada por musulmanes que protestaban el libro de Salman Rushdie, los versos satánicos, con saldo de varios muertos y cientos de heridos. Justamente en ese momento se dice el rumor de que el ayatolá Khomeini decidió lanzar la fatwa cuando estaba viendo por televisión el asalto a la embajada norteamericana en Pakistán. No sé si es verdad, pero no me extrañaría. Es decir, la fatwa en un momento detuvo en el instante cualquier posibilidad de mejorar las relaciones diplomáticas entre Irán y Occidente y obligó a Rafsanjani, el opositor del ayatolá, a criticar la publicación de Rusia denunciando un complot de los países occidentales contra el Islam. La fatwa logró de alguna manera que el mundo entero se colocara bajo la jurisdicción de la Sharia del ayatolá Khomeini. De ahora en adelante el Islam en los países occidentales ya se transformó en un asunto doméstico, no solamente en África o el Medio Oriente, sino en Inglaterra, España, Estados Unidos. Hoy en día pensamos que el tema de la religión o el fundamentalismo religioso no es un asunto exclusivamente de la teología o de la filosofía, sino más bien de la política. Entra en el campo de la sociología. El interés y la preocupación del fundamentalista ya no gira en torno a la interpretación del libro sagrado o del significado de la palabra de Dios, sino en la expresión de la identidad personal del joven musulmán en los países occidentales. Casi todos inmigrantes o hijos de inmigrantes. Los atentados, por ejemplo, en Londres el 7 de julio del año 2005 fueron jóvenes, casi todos hijos de inmigrantes pakistaníes, que se acercaron al radicalismo, pero más bien como protesta por los valores sociales que su fe les hacía defender. Hay un libro de Kenan Malik, de la Fatah al-Jihad, donde él explica que casi todos estos jóvenes fundamentalistas que participaron en los atentados provenían de grupos políticos radicales de izquierda, y esa transición de la política a lo que podría llamar un concepto más amplio del multiculturalismo, la discriminación racial, la injusticia laboral, la separación de los sexos. Ellos consideraban que los sexos masculino y femenino tenían que ir a escuelas diferentes, los alimentos tenían que ser preparados por la tradición halal, y por supuesto en un primer plano entró de lleno la confrontación con Salman Rushdie por la publicación de su libro Los versos satánicos, que se burlaba de su identidad. Y este es un tema que tenemos que reflexionar, que profundizar. Los atentados de Atocha en Londres, en Nueva York, más allá del tema de la prevención policial, hay que investigarlos para que no se repitan las condiciones que dio origen a esos acontecimientos. Y hoy en día se utilizan básicamente dos teorías. La primera es que el Islam es una religión intrínsecamente violenta, y la segunda se centra más bien no tanto en la naturaleza religiosa, teológica o filosófica del Islam o de la visión política del Islam radical, sino en la incomprensión y el odio de Occidente hacia los musulmanes.
La desconfianza del Islam frente a Occidente ya tiene su consecuencia. Nosotros recordemos que en los años 50 el régimen de Mossadegh en Irán fue derrocado por un golpe militar bajo el amparo de agencias de inteligencia de países occidentales. Obviamente que Rushdie no escribió su novela pensando en provocar disturbios y muertes en Pakistán, en Londres, en Japón o en Turquía, pero sí nos obliga necesariamente el libro y la experiencia, la circunstancia, lo que rodeó la publicación del libro, el atentado que sufrió Rushdie y las muertes que la publicación del libro originó, desencadenó, nos obliga a pensar en el tema de la libertad de expresión, más allá del control político o social que regímenes autoritarios planifiquen. Nosotros tenemos que controlar nuestras palabras, lo que decimos. La necesidad nuestra de comunicar y expresar lo que sentimos tiene que contribuir a la creación de comunidad. Es la única manera de que realmente llevemos el acto de comunicación a su feliz término, a una culminación exitosa. Si hablamos sin que nos interese lo que piensen los demás sobre lo que decimos en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra pareja o a nivel político, estamos creando una situación de violencia que puede tener consecuencias insospechadas. No podemos ser inocentes, pues, por decirlo así, de las consecuencias de lo que decimos. Y claro, también aquí entra en juego otro tema, es que los conflictos en Europa en los últimos siglos básicamente han sido desde la guerra de religión entre los católicos y los protestantes hasta la Guerra Fría, incluyendo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, han sido conflictos internos a Occidente, algo así como una guerra civil occidental, así como la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas. Bueno, eso fue una guerra civil en los inicios de Occidente, pero todas las guerras del siglo XX también han sido una guerra civil. Pero los conflictos de este siglo, del final del siglo XX y comienzo del siglo XXI, como decía el investigador Samuel Huntington, es una guerra entre civilizaciones. Y cada una de estas civilizaciones tiene una idea distinta de lo que significa no solo la comunicación con Dios, con la divinidad, en el sentido de la vida y la muerte, sino la relación del Estado con el ciudadano, de los hijos con sus padres, las relaciones de pareja, la libertad o la autoridad. Un radical de hace 50 años era una persona de izquierda, como decíamos, militante y comprometida. Un radical hoy en día tiene ideas religiosas que antes esta persona a 50 años atrás no tenía. La identidad social, la naturaleza del amor y la fidelidad a ciertos valores morales son importantes y no todo se reduce hoy en día a un tema político. Tenemos que aprender a diferenciar cuando la reflexión sobre la naturaleza del fundamentalismo está referida a una idea de una religión irracional y teocrática que se opone a nuestro principio, y cuando la violencia de este radicalismo, que ejerce esta religión irracional, se debe al maltrato de una humanidad situada en los márgenes del mundo occidental. ¿Cómo vamos a prever nosotros la inmigración, como dicen algunos, de 200 millones de africanos en Europa en los próximos 50 años? ¿Cómo vamos a convivir con la presencia de personas musulmanes fundamentalmente que practican su fe en Francia, en Bélgica? Es decir, la guerra del Occidente contra el Islam no es nueva. No solamente a nivel de las cruzadas, recordando las cruzadas, sino, como decía, el golpe de 1953 contra el gobierno democráticamente electo de Mossadegh en Irak, o el uso de gas mostaza contra los rebeldes iraquíes decretado en los años 20 del siglo pasado por el gobierno de Gran Bretaña. El radicalismo islámico no es una vuelta al pasado, no es una filosofía tampoco contemporánea que busca pensar el mundo, sino que trata de entender las condiciones de vida de los musulmanes, defender la calidad de vida de los musulmanes, y es muy difícil
avanzar en este sentido, pues la comprensión de unas personas que viven en los mismos territorios, comparten los mismos trabajos, que van a los mismos mercados que nosotros, que van a los mismos colegios con nuestros hijos, requiere de un esfuerzo gigantesco, de parte y parte. Y aquí en este sentido es lo que repetí en el primer programa, el libro de Rushdie, Cuchillo, un título que subraya la violencia y el atentado que sufrió, no nos dice nada. O sea, hay que ir más allá. Rushdie tiene sencillamente libros mejores, pero a mí un poco me sacó de quicio este libro, porque no hay... Yo buscaba explicaciones, alimentos a la razón que me ayudaran a entender, a explicar qué es lo que pasó y qué es lo que estamos viviendo y cómo debemos superar esos traumas, y no lo encontré. Será en otra oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes por su atención y hasta la próxima. Les habló Ricardo Bello desde Sevilla, España, en el programa ECO de 1886. Muchas gracias.